Creepypastas parte 3. Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que bien, y ahora estoy de vacaciones XD, bueno, sí, y esta serie tiene tercera parte, gracias a Fénix Escorpión, a mi compadre Rocknaro X Alex 1, si quieren ver sus vídeos, link en la descripción. Bueno, no perdamos más tiempo y comencemos, acierto, este video es por pedido de un amigo de Facebook, quería una tercera parte. Este creepypasta se llama La terrorífica historia de Alice. Alice era una niña de 12 que sufría acoso de su profesor de matemáticas en el colegio, era un hombre viejo, solitario, antipático, antiguo, gañán y tenía muy mal aspecto. Todos los días al acabar la clase el profesor agarraba del brazo a Alice y la retenía hasta que todos sus compañeros salían de clase, entonces la pedía que se desnudara, Alice se negaba pero acababa cediendo por chantaje del profesor, la amenazaba con castigos y exámenes, entonces una vez que conseguía que se desnudara la sacaba fotos, la tocaba, la sentaba encima, etc. Alice tenía miedo de hablar con sus padres, tan solo se lo comentó a un amigo muy especial, Ignacio, con el cual había tenido una relación anteriormente y seguía sintiendo algo por él, entonces este la propuso quedar en su casa después de clases para hablarlo, Alice aceptó la invitación y prometió que no faltaría. Ese día el profesor la propuso una salida al campo, los dos solos. Alice se negó por completo, dijo que ningún trabajo ni ningún examen la convencería, ni siquiera un suspenso, y abandonó el aula rápidamente. El profesor enojado esperó a la salida del colegio y en cuanto pasó por un callejón sola la cogió y la metió en su coche. Alice gritó e intentó salir pero la resultó imposible. El profesor paró en un descampado abandonado y la violó, después la dio con una piedra en la cabeza y aún viva la quemó y la arrojó a un río que había cerca. Pasaban las horas y Ignacio esperaba en su casa impaciente al ver que Alice no aparecía, había preparado la merienda y hecho todas sus tareas, entonces decepcionado recogió todo y se acostó en la cama, pensando en que ya Alice no aparecería. De repente alguien llamó a la puerta, era Alice. Ignacio corrió a abrir la puerta y nada más entrar, Alice le dijo al oído: te prometí que no faltaría. Ignacio sonrió y la hizo pasar, rápidamente sacó el tema de profesor, pero a Alice ya no le interesaba ese tema, tan solo le dijo: no te preocupes por mí, ya no hay nada que hacer, tú cuídate y véngame. Entonces le llegó un correo de un amigo al ordenador de Ignacio, lo abrió y en él ponía: ven corriendo a mi portal, por lo visto Alice ha desaparecido y hay mucho lío aquí, ven rápido o te lo pierdes todo. Entonces Ignacio recordó que el amigo que le envió el correo era vecino de Alice, sorprendido se giró a hablar con Alice, pero ya no estaba ahí. Ignacio sobresaltado no habló nunca más, Alice se le aparecía en sueños y hablaba con él, le pedía ayuda desesperadamente, Ignacio no pudo con la presión y se suicidó. Desde entonces Alice se aparece en los sueños de todos los que conocen su historia y les pide ayuda, les enseña cómo murió, al profesor, etc. Pero nadie se ha atrevido a ayudarla, a mí ya se me ha aparecido en varios sueños, ahora puedo que os pase a ti también. Este creepypasta lo llamo El muñeco de la gitana. Hace algunos años, en un pueblo del que no recuerdo el nombre, una vieja gitana se acercó a un hombre joven que paseaba para pedirle dinero a cambio de decirle la buena aventura. Pero el hombre empezó a reírse de ella y a insultarla, llamándola embustera y ladrona. Entonces la vieja le arrancó un pelo con rapidez y se sacó un feo muñeco de trapo del bolsillo, un muñeco de vudú. Metió el pelo en el interior del muñeco y le dijo al hombre: a este muñeco quedas atado, si cae en otras manos morirás ahogado. Él volvió a reírse de ella y le quitó el muñeco de un tirón. Unos meses más tarde, ese mismo hombre estaba en su casa con sus hijos, dos niños de 3 y 4 años, cuando oyó que empezaban a pelearse por un juguete. Cuando iba a acercarse, sintió una fuerte presión en torno al cuello, y fue incapaz de respirar. Se llevó las manos al cuello, pero no encontró nada que se lo apretase. Empezó a marearse y trató de gritar, pero le faltaba el aire. Cuando su esposa volvió a casa, le encontró muerto, con la cara morada e hinchada y el cuello lleno de marcas. Mientras tanto, los niños seguían peleando por un juguete, del que tiraban agarrándolo por el cuello. Era un muñeco de trapo viejo y feísimo. Este creepypasta lo llamo Super Smash Bros. Brawl Game Over. Yo era un gran fan de Super Smash Bros. Y cuando me enteré de que había salido el Super Smash Bros. Brawl quise comprarlo, pero ya estaban agotados una semana después. Un amigo muy asustado se veía en su cara, me dijo: te regalo este juego, y era el Super Smash Bros. Brawl, pero en la carátula se veía a Mario, Link, Pikachu y Kirby como si te estuvieran viendo, pero no me importó, y luego puse el juego, pero el título se veía con unas gráficas muy pobres y se podía escuchar un violín como si lo tocaran muy mal, pero lo ignoré, muy emocionado. En el intro se veía
veía como los personajes del Super Smash estaban con los ojos blancos y todos mirándote y hasta abajo decía Press Any Button. Yo ya tenía el presentimiento de que algo mal tenía este juego, pero continué y mi primera lucha le puse Mario vs Link, y yo era Mario. Entonces cuando comenzó la lucha Mario no se podía mover, por tanto que apretara botones y no se movía, y se veía a Link despedazando a Mario hasta que lo mató, y el tiempo era infinito y Link se quedó parado viendo a la cámara y de repente se escucharon fuertes golpes en mi puerta. Fui a ver y había una espada muy chiquita como la de Link con una nota que decía adiós Mario, y de repente se escucharon gritos de mi televisión y era Mario quien gritaba, pero no era la voz de Mario sino un grito muy real de persona. Apreté el botón de apagar en mi Wii y la luz se puso roja y salía sangre de ella. Yo me quise ir de mi casa, pero la puerta estaba cerrada y entonces con un bate de béisbol empecé a golpear la tele pero no se rompía. Se fue la luz 5 minutos. Cuando regresó texto escrito en la pared Game Over, con el dibujo de la gorra de Mario. Cuando quise sacar el disco ya no estaba y estaba en la bolsa donde mi amigo me lo dio. Le di este juego a la policía, pero cuando los policías lo ponían en otra consola parecía normal, pero aún así destruimos el disco y la espada Q. Encontré ese la juego Mario ni Super Smash Bros ni Zelda nunca más. Bueno, aquí un pequeño regalo. Escuchando mi voz. Bueno, aquí termina esta parte de los creepypastas. Adiós.